Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia Jesús mi amor, desde la ciudad de Nueva York, y este es el programa 7 minutos de gracia. Hoy vamos a hablar la diferencia entre la ley de Moisés y la gracia de Jesucristo. Y para eso vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 5, dice de la siguiente manera: Dios visitará con maldad por el pecado hasta la tercera y cuarta generación. En el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, cuando la persona pecaba, venía la maldad no solamente a él, sino hasta la tercera y cuarta generación, porque tenía que ver con el que la hace, la paga. ¿Se acuerdan en cierto momento cuando David pecó con Betsabé? El pecado que tuvo él, que fue adulterio, más asesinato, eso repercutió no solamente en él, sino en sus hijos y en las generaciones que venían después de él. ¿Por qué? Porque así era la ley de Moisés. Pero como los 7 minutos hay buenas noticias, tenemos buenas noticias. El pacto de la ley terminó con la muerte y resurrección de Jesucristo. Y hoy dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 12, de la siguiente manera: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Ves la diferencia que hay entre la ley que hablamos recién, de los pecados, de la maldad, aún de parte de Dios? Por eso que hay tanta confusión en el Evangelio, porque la gente puede decirme, sí, pero la Biblia dice que Dios va a castigar. ¿Cómo usted me dice que Dios no castiga? ¿Cómo me dice que Dios no trae condenación o consecuencias? Claro, en el pacto de la ley sí, porque estaban bajo otro pacto. Pero acordate que cuando Jesús, la noche antes de él ser entregado, o la noche antes la cual se iba a entregar al día siguiente, tomó pan y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros he partido, y tomó la copa y dijo: esta es mi sangre, señal del nuevo pacto. Y en este nuevo pacto dice Hebreos 8:12, que leímos recién, seré propicio. La palabra propicio es favorable a sus injusticias. ¿Para quiénes? Solo para aquellos que están en el pacto de la gracia. Si usted no está en el pacto de la gracia, no se puede agarrar de esta cláusula, porque estás creyendo que tenés que cumplir la ley, estás creyendo que tenés que guardar mandamientos, estás creyendo que tenés que añadir tu obra, tu buen comportamiento, tu calificación para recibir algo. Entonces no te podés adherir a esta cláusula. Pero cuando crees correctamente y sabes que Cristo perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros, y que estás en un nuevo pacto, gracias, papá, porque tú eres favorable a mis errores y nunca más te acuerdas de mis pecados y de mis maldades, iniquidades, inmoralidades, perversidad moral. No se acuerda más. Hebreos 10:17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Ya tenemos entonces que bajo la ley de Moisés el pecado traía maldad. Bajo la gracia de Jesucristo el pecado ahora ya no es castigado. ¿Por qué? Porque todo castigo fue sobre el cuerpo de Jesús. Mirá lo que pasaba en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice de la siguiente manera: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Muy bien, en el antiguo pacto dice Dios a los israelitas: para usted ser sanado, para que vos seas sanado, tenés que oír atentamente la voz de Dios, tenés que hacer lo recto delante de sus ojos, tenés que dar oído a sus mandamientos y guardar algunos, no, todos sus estatutos. Y entonces ninguna enfermedad que le envió al mundo, a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu Dios sanador. Mirá la diferencia que hay bajo el nuevo pacto de la gracia. Bajo el pacto de la ley, tenías que cumplir los mandamientos para ser sanado. Pero bajo la gracia, Jesucristo nos sanó en la cruz sin nosotros haber hecho nada. Ya Él nos sanó. Esto es algo tremendo.
Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien, ya tenemos entonces ahora que aquí, en este nuevo pacto, Él llevó, tiempo pasado, tus pecados, ¿dónde? En su cuerpo en el madero. Entonces no tenés pecado. No tengo pecado, pastor, porque Cristo se llevó todos mis pecados en su cuerpo y los clavó en el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, hoy estando muertos a los pecados, estoy muerto, yo el pecado no tengo nada que ver, vivo a la justicia. ¿Qué quiere decir? Que vivo como justo. Hubo un intercambio en la cruz. Cristo cargó con todos mis pecados en su cuerpo al madero, cargó en tus pecados, querido, querida, y entonces te hizo justo, te dejó una posición correcta delante de Dios, delante del universo, delante de la naturaleza, delante de las dimensiones que pueda haber, en las dimensiones aún no conocidas, aún las que no conocemos nosotros. Y dice: y por cuya herida fuisteis sanado. En el antiguo pacto tenías que hacer, era condicional. Bajo el nuevo pacto es incondicional. Esa es la gran diferencia que tenemos todos aquellos que hoy vivimos bajo este pacto, que abrazamos esta verdad. Abrazá, querida, querido, esta verdad, porque no tiene que ver con algo que tú tengas que hacer. No podés mezclar. El antiguo pacto sí tenía que hacer. En el antiguo pacto caía maldad sobre tu vida. Bajo el nuevo pacto toda maldad fue sobre Jesucristo en la cruz, porque maldito aquel que es colgado en un madero. Por lo tanto, hoy no hay maldición sobre tu vida, no hay enfermedad que pueda tocar tu cuerpo porque estás creyendo correctamente. Y si hoy estás pasando por un momento difícil en tu cuerpo, comenzá a creer y comenzá a decir: gracias, Señor, porque esto no es condicional, no tiene que ver con algo que tengas que hacer. Tiene que ver con algo que ya Cristo lo hizo por y para ti. Nos estamos escuchando el próximo programa. Gracia y paz.